Hay momentos en los que el alma se cansa. Caminamos entre silencio y decisiones difíciles. El desierto no es castigo. A veces es donde Dios te quiere hablar. Bienvenidos a Un Oasis en el Desierto. A este programa que se llama Oasis en el Desierto, que se emite desde la iglesia Oasis de Vida, aquí en la ciudad de Armenia, pastoreada por el pastor William Muñoz. A todos ustedes, muchas gracias siempre por estar siguiendo nuestro programa. Tratamos de llevar a cada uno de ustedes un momento de felicidad, de tranquilidad, de paz, todo inspirado en la palabra de Dios y sobre todo en esa paz que da el príncipe de paz, que es Jesucristo. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que han hecho historia aquí en esta región y han impactado no solo el Quindío, la zona del eje cafetero, sino también en Colombia. Y ellas dos son dos misioneras que no son colombianas, pero que ya todo su corazón sigue amando esta tierra y sobre todo ayudando a las personas a salir de esos desiertos en los cuales han estado en algún momento de sus vidas. Me refiero a Anita y a Kathleen Kay, pero a Katica le decimos así, Catalina también. Todos ellos, con ellos vamos a estar en este programa y con ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna motivación, alguna intención de oración, puede hacerlo. La idea es que usted se comunique con nosotros. Estamos aquí llevando siempre una voz de aliento a la persona necesitada. Por eso nuestro programa se llama Un Oasis en el Desierto. Vamos entonces a entrar con las dos invitadas especiales. Anita, no son colombianas. ¿Qué las motivó a venirse a Colombia? Primero que todo, muchas gracias por la invitación aquí esta tarde para compartir con ustedes y con las personas que nos están escuchando. ¿Qué nos motivó a venir a Colombia? Pues aparentemente lo que nos motivó era la necesidad de profesoras para unos niños australianos y para colocar un homeschool. A eso venimos. Y también los misioneros australianos que estaban aquí ya, ellos estaban en un programa de ayuda para niños huérfanos, organizando para que ellos fueran adoptados en los Estados Unidos. Entonces venimos a ayudar en lo que se llamaba en ese tiempo el orfanato, que es una palabra como realmente que no me gusta mucho, y también el homeschool. Venimos a eso. Pero realmente, ¿por qué venimos? Porque el Señor nos envió y porque cada una recibió una llamada, un llamado de parte de Dios para que viniéramos, para que sirviéramos al Señor acá. Entonces ese llamado para mí es más importante que la necesidad que hubo aquí para llenar un espacio y para colaborar en una necesidad social y educativa. Anita, ustedes son de Neozelanda, ¿cierto? Bueno, eso les vamos a contar en cuanto a dónde nacimos, porque aunque somos hermanas, Katica nació en una parte y yo en otra. Pero eso es complicado porque tenemos el lugar donde nacimos, pero también tenemos pasaportes británicos. Pero sí, Nueva Zelanda sí es muy importante. Anita, es porque no sé si de pronto mi inglés me falla, pero tú hablas de home school, casa escuela, algo así. ¿Cómo era más o menos esa actividad, ese proceso que se veía aquí en esas home school? Homeschool es un término que se está usando ahora aquí en Colombia, que en ese tiempo no se usaba. Pero resulta que estos niños australianos estudiaban por correspondencia, porque en ese tiempo no existía el internet. Entonces a ellos de Australia les enviaban sus guías y sus talleres y ellos recibían todo eso y nosotros organizamos
todo su tiempo de llenar sus talleres, ayudarles, colaborarles, como organizando para ellos una escuelita. Yo cogí los de la parte secundaria y mi hermana cogió los de primaria. Catalina, como le decimos todos aquí en Colombia. Katica, bienvenida a este programa que se llama Un Oasis en el Desierto. Gracias. Ya Anita nos ha contado una parte de cómo es que deciden venirse para Colombia, y también nos ha contado una parte de cómo es el proceso inicial aquí cuando llegan a Colombia. Pero básicamente, Katica, ¿cuál fue esa impresión que tú tienes de dónde están los primeros días? ¿Cómo fueron esos inicios aquí en Colombia? Ese día yo lo acuerdo como si fuera ayer, porque fue muy, muy impactante. Nosotros llegamos en barco. En ese tiempo, sí, pues como venimos del otro lado del mundo, y venimos en un barco misionero con operación movilización. Y habíamos estado en el barco 4 meses. Salimos de Inglaterra el 12 de octubre 1978 y llegamos aquí a Barranquilla el 8 de febrero 1979 y llegamos en medio de una tempestad. Fue miedosa esa noche antes de aterrizar, pues que el barco llegó aquí y llegamos pues impactadas por la tempestad, pero también por una noticia que recibimos cuando llegamos. Y fue muy impactante porque venimos sabiendo claramente que Dios nos había llamado. Eso fue claro. Venimos con todo. Todo es todo. Y venimos para quedarnos para siempre. No teníamos otro plan. Y cuando llegamos, estábamos desayunando con los misioneros que nos recibieron allá en Barranquilla, en el barco. Ellos nos dijeron que las visas que necesitábamos para entrar en el país no los habían ni solicitado. ¡Qué susto! Eso fue tan terrible que en verdad Anita no estaba conmigo en ese momento y sinceramente, como entré en shock, se me olvidó decirle a ella hasta como mucho más tarde. Yo dije, ay, verdad, Anita, no tenemos visas y aquí estamos en Colombia. Y eso fue una prueba muy grande de la fe. Flaqueamos un poquito en la mitad del camino porque como estábamos con el barco Dulos y el barco estaba dando la vuelta a América del Sur, nosotros solicitamos visas para Venezuela pensando, bueno, entonces si no sale nada aquí, seguimos con el barco a ver qué pasa y vamos a Venezuela. Pero eso fue como un paréntesis cuando flaqueamos un poquito. Pero esos primeros días fue muy interesante porque eso fue de oficina en oficina, ellos hablaron por nosotros teníamos muy poquito español en ese tiempo. Ellos hablaron por nosotros, los misioneros en verdad dedicaron todo su tiempo y después de como una semana conseguimos visas turísticas por unos 90 días. Eso fue el impacto al llegar. Mire, Colombia es un país bendecido. Si no hubiesen hecho los trámites después de aceptación con la visa, pues se habían ido para Venezuela. Y realmente habíamos perdido 2 mujeres que nos ayudan bastante en el tema de la sanidad interior. Anita y Catalina pasaron un 31 de diciembre de 1978 en un barco. Llegan a Colombia, han vivido varias décadas en este país. Han vivido lo que vivimos los colombianos, nuestra crisis social, nuestra crisis económica, nuestra crisis política, catástrofes también hemos tenido, vivieron el terremoto, vivieron el COVID. Anita, ¿Colombia ha llenado esas expectativas que tenían antes de subirse en el barco? Esa es una buena pregunta, porque yo me siento a analizar
este asunto. Y le digo con muchísima vergüenza, yo ni sabía dónde estaba Colombia, no había escuchado de Colombia. Supimos de Colombia cuando conocimos unos misioneros, los misioneros australianos, los conocimos en un barco en el 1974, más o menos por ahí. Entonces, yo no sabía dónde era Colombia. El Señor nos llama a Colombia, pero no sé, yo me pongo a pensar. Ignorancia, la inocencia de la juventud, la locura, el espíritu aventurero. No sé, la gente dice, ay, ustedes tienen mucha fe. Yo no creo que teníamos mucha fe. Yo no sé. Lo único que sé, cero expectativas, yo no sabía. Hasta mejor, porque llegamos, aterrizamos aquí y a mí nunca se me ocurrió decir me gusta o no me gusta. Ya llegamos ya y empezamos a vivir la experiencia colombiana, pues obviamente muy diferente a las experiencias que habíamos vivido. Habíamos vivido en Inglaterra unos 5 años más o menos, criadas en Nueva Zelanda, cultura anglosajona, pero la parte latina pues ya se nos fue entrando y nos fue gustando y fuimos como absorbiendo todo lo que se vive acá. Y expectativas, pues ya está mejor que uno no tenga tanta expectativa, porque uno está, ay, yo esperaba tal cosa, ¿no? Disfrutamos plenamente todo lo que el Señor nos trajo. Difícil, sí, pero ya después de tantos años gozamos la vida aquí en Colombia. Katy, que ¿cómo es esa experiencia tuya? O sea, digamos, las expectativas. O sea, Anita nos dice que chévere porque no viene con expectativas, pero las suyas, ¿cuáles eran? ¿O cómo tenías planeado, pensado que iba a estar en Colombia? No, tampoco tenía expectativas, pero para mí cada día era como una aventura. Y como yo escribo, yo me gusta escribir todo lo que siento. Yo tenía mi diario que yo anotaba todas las cosas. Escribíamos muchas cartas, porque en ese tiempo nada de WhatsApp, nada de comunicación instantánea, nada. Entonces yo me expreso mucho por escribir. Y sí, cada día fue una aventura, muchísimas experiencias nuevas. Yo me acuerdo la primera vez que comimos aguacate y no hicimos una cara muy buena, porque para nosotros no tenía ni sabor. Qué pecado, porque ahora sí nos fascina, comemos aguacate todos los días. Pero me acuerdo, estábamos almorzando con los misioneros y ellos, no sé qué cara hicimos, pero el misionero nos llamó la atención y dijo, ustedes están aquí en Colombia, ustedes tienen que gustar de todo y comer de todo. Y igual que la arepa no tenía sabor, pero ahora yo voy todos los días a la esquina y compremos las arepas. La mazamorra y la bandejita paisa también ya la aprendieron. También. Amigos del programa Un Oasis en el Desierto, vamos a una canción especial para que usted la disfrute, canción de alabanza con Joshua. Después lo vamos a tener aquí para que nos cuente cómo fue la experiencia en México, Colombia. Joshua, la canción. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti con su mano
Lázaro resucitó. Josué vio derribarse Samaria y Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. no temeré, todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, Oh Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí. Y tú proveerás, Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí. Amén. y corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria, que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Regresamos a el programa Un Oasis en el Desierto, que se origina desde la iglesia Oasis de Vida aquí en la ciudad de Armenia. Un saludo muy cordial a el pastor William Muñoz y a su esposa, quienes están en ese trabajo misionero que siempre hacemos. Y hoy compartiendo con dos misioneras que han estado haciendo el trabajo especial, esa tarea espiritual de ayudarnos muchísimo, y de verdad que muchas personas hemos estado y hemos pasado por las manos de ellas y sus sabios consejos nos han servido bastante. Katica, ¿cómo fueron esos primeros meses aquí en Colombia? Ya nos contó la historia de que el aguacate no sabía como bueno, pero que ya sabe bueno. Pero en el tema del ministerio, ¿no? Los primeros días, los primeros meses del ministerio. Bueno, cuando ya salimos de Barranquilla y nos establecemos aquí en el eje cafetero, porque veníamos para trabajar con los misioneros australianos, pues lo que encontramos es, como teníamos el problema de la visa,
que solamente teníamos visas por 90 días, con una opción de otros 60 días encima. Ellos no querían como involucrarnos inmediatamente en todo. Entonces todo como quedó en stand-by. Estábamos aquí de pronto de paso, porque uno nunca sabe qué tal si ya después de eso nos dicen, bueno, ya no hay más visa, tienen que salir. Entonces esos primeros días eran un poquito difíciles en cuanto al ministerio, pero como ellos tenían los bebés en ese hogar esperando adopción, pues nos involucramos con ellos. Pero claro que lo principal fue estudiar el español. Venimos con un español un poquito. La experiencia en el barco era que habíamos estado en México, en Veracruz y en otro lugar, dos puertos, entonces habíamos ya adaptado el oído un poquito y veníamos estudiando por libros. Es en ese tiempo el famoso cassette y teníamos una idea, pero para pues empezar un ministerio pleno en español, no. Pero sí empezamos algo y fue una experiencia muy, muy bonito, porque con los niños aceptan a uno como es, ¿no? Si uno se equivoca, a ellos no les importa. Y nosotros siempre hemos sentido mucho amor por los niños y nosotros empezamos 2 clases los sábados en la tarde. Uno en el barrio Zuldemaida y el otro en el barrio Jesús María Ocampo, en casas de familia donde conocíamos la gente que iban a la comunidad cristiana donde estábamos asistiendo. Y me acuerdo que disfrutamos los sábados por la tarde, disfrutamos plenamente con esos niños, una sala llena de niños sentados en el piso, y uno dice, nosotros ¿qué hablamos? ¿Cómo transmitimos a ellos el Evangelio? Pues le cuento brevemente 2 testimonios. Hace unos años, Anita y yo estábamos en el centro, en el CAM, eso es una área en todo el centro de la ciudad, y estamos caminando cuando se arrima un señor en un moto, y pues sentimos un poquito de susto, con casco, con su ropa y todo negro, y él baja de la moto y viene donde nosotros, y estamos un poquito prevenidas. Ese no es un muy buen sector, pero él llega y quita el casco y nos mira, el uno y la otra, así, y dice, Anita Catalina. Y nosotros, bueno, yo soy Anita, yo soy Catalina. Yo me acuerdo de ustedes. Yo era un niño en la clase en Zuldemaida. Yo me hacía en el primer puesto allí adelante. Y inmediatamente me acordé de ese niñito tan lindo sentado en el suelo. Y él, ¿sabe qué nos dijo? ¿Sabe qué? Yo he guardado, mire, estamos hablando con un hombre, no un jovencito, pero un hombre ya maduro. Dice, yo guardé todos los papelitos, todos los versículos, todos los folletos, los tengo todavía. Todo lo que ustedes nos regalaron. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con él unos minutos y decir, pues más importante guardar los folletos es guardar el mensaje en su corazón. Amén. Eso fue tan especial. Y seguramente había otros. Eso fue de una casa. Y un día yo estaba en el centro caminando, escuché pasos, alguien estaba corriendo detrás de mí. Y la misma cosa, Anita Catalina. ¿Y quién es? Y yo dije, no soy Catalina. Y ella dijo, usted no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de usted. Y sí, ¿dónde? Yo era una niña en la clase en Jesús María Ocampo. Y yo escuché todo y yo aprendí de Dios. Fue mi primera enseñanza de Dios. Y yo pues empezamos a conversar. Ella ya es
líder en su iglesia, en la escuela dominical con los niños. Entonces el Señor, la semilla que pudimos sembrar con nuestro poco español es una semilla incorruptible. Así es, Katica, es una semilla incorruptible y sobre todo esos testimonios que dan vida, sobre todo vida a través de los años. Anita, ustedes entonces vienen con la cultura británica, vienen con unas enseñanzas diferentes, con un concepto espiritual y bíblico, llegan a Colombia, luego llegan a esta zona cafetera. ¿Cuál es esa lectura que usted le da a la zona cafetera, al Quindío, desde el punto de vista espiritual, frente a ese tema que ustedes manejaban precisamente en Inglaterra? Bueno, por un lado, el ambiente espiritual donde llegamos, la iglesia o la comunidad donde llegamos, era muy similar a lo que nosotros habíamos conocido en Inglaterra y Nueva Zelanda. Y seguimos en ese marco religioso, pero ya que el Señor nos ha llevado a otras situaciones, ya nos hemos abierto bastante y vemos el ambiente espiritual aquí. Hay algo muy bonito en Colombia. Todo el mundo habla de Dios. No es como Europa o Nueva Zelanda aún. Es que usted cree en Dios. No, como anticuado. Aquí la gente habla de Dios. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Toda la gente menciona a Dios. O sea, eso es un ambiente espiritual que usted no encuentra en otros países y eso ha sido una gran bendición. Y siempre aquí en Colombia y aquí pues puntualmente en el eje cafetero, porque eso es donde estamos, siempre hay la oportunidad de hablar de Dios, hablar de Jesús y traer a Cristo a una vida cotidiana. Uno monta un taxi, nosotros usamos mucho los taxis. Entonces la gente siempre pregunta, ay, ¿ustedes qué hacen aquí? Entonces nosotros decimos, somos misioneros y eso, y entonces oportunidades hay en toda parte. La gente aquí están interesados en conocer a Jesús. Hay cierta prevención con las iglesias cristianas, eso es cierto, pero generalmente se habla de Dios con mucha libertad. Sí, así es una gran ventaja. Aquí es normal el Dios te bendiga, gracias a Dios, pero muchas veces, como lo decía ahora Katica, no lo pasamos de nuestra boca a nuestro corazón. Catalina, casi 5 décadas en Colombia, año 79, estamos en el 2026. Muchas personas conocidas, muchas historias, muchos testimonios. ¿Cuál es la diferencia que puedes notar entre esos primeros años, en la década del 70, iniciando el 80, ahora con el año 2026? Hay mucha diferencia. Armenia era como un pueblo grande. Hablando de lo natural, pues había en la ciudad, había, si me acuerdo bien, un solo semáforo y era mucho más pues relajado. La gente no estaban tan enfocado en lo que... Yo creo que el cambio más grande fue después del terremoto. Eso sí vimos un cambio enorme. Ya es una ciudad grande, moderno. Antes uno podía salir y sentir como prácticamente en pueblo. Eso fue en esa parte. En la parte espiritual también mucho desarrollo. Ya la gente habla abiertamente. Creo que el ambiente era más católico en el principio. Y ahora muchos más iglesias cristianas, colegios cristianos, y el ambiente sí ha cambiado muchísimo.
Sí, Katica, nosotros somos tradicionalmente un país católico y hay que recordar la historia. Fuimos colonizados por los españoles y ellos venían de la Iglesia Católica con misioneros católicos, entonces digamos esa fue nuestra mayor influencia. Sin embargo, Cristo es la unidad, es el punto de encuentro entre todas las personas e incluso entre las congregaciones. Anita, yo le decía a Catalina que casi 50 años aquí en Colombia, muchas personas conocidas, muchas personas han estado en consejería contigo, muchos cambios entre cuando llega una persona y empieza a hablar contigo y digamos después de esas consejerías otra persona. Realmente, Anita, ¿cuál consideras que es la parte más difícil que tenemos nosotros los colombianos para aceptar a Cristo? Buena pregunta. Más difícil. De pronto, como usted mencionó ahora, el colombiano viene con un marco religioso muy, muy definido de catolicismo, aunque eso también, como dijo Katica ahora, eso ha cambiado. Pero la idea que tiene es una idea muy religiosa de Dios. Entonces, es muy importante hacer a la gente entender que Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Dios quiere una relación con nosotros, porque nosotros tenemos la idea en el marco religioso, no solamente católico, sino aún en la parte cristiana. Nosotros tenemos que portarle bien a Dios, no hacer cosas malas, para que Dios esté contento con nosotros, y si Dios está contento con nosotros, nos va a dar lo que pedimos, como si fuera un papá que a toda hora estaba mirando cómo nos estábamos comportando. Pero el mensaje de la cruz es mucho más que eso. El mensaje de la cruz es que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios lo que quiere es una relación. Él quiere que nosotros aceptamos su Hijo, que el Hijo vive en nosotros, y la verdadero cristianismo es Jesús viviendo la vida de Él en mí, a través de mí. Y eso es el mensaje que tenemos para todos. A veces la gente me dice a mí: Anita, ¿usted cómo hace cuando escuchando tanta gente, tanto problema? Yo le digo: ¿cómo hago? No, yo no hago nada. Solamente conozco el que sabe. Así es, y realmente Dios es todo el conocimiento. Katica, para que terminemos el programa, y que nos van a ver no solo personas que están en el envío, sino personas que pueden ver este programa que queda grabado en la página de Facebook de la Iglesia Oasis de Vida. Katica, ¿cuál sería ese mensaje final a las personas que pueden ver este programa, que lo están viendo, para que no solo se acerquen a Cristo, sino que se peguen más de la mano de Él, o sea, mucho más confianza, mucho más relación, como dice Anita? Eso es el secreto. El secreto es la relación con el Señor. Y es algo tan personal, pero es para todos. Y el Señor quiere una relación. A mí me sorprende cada vez que yo pienso en eso. No es solamente una persona, su creación, queriendo estar con Él, pero Él, el Creador, quiere estar con nosotros. Él quiere una relación personal con nosotros. Eso es tremendo. Amigos y amigas, hermanas que siguen este programa, Un Oasis en el Desierto, que se produce desde la Iglesia Oasis de Vida aquí en Armenia, con el pastor William Muñoz, y quien le damos este saludo, igualmente Alejandra, su esposa. Mi oración para ustedes es que si tiene algún problema, si está en el desierto, si necesita ayuda, hoy hemos traído a 2 mujeres misioneras que tienen esa cualidad, que tienen esa bendición de Dios de poder ayudarnos a salir de un desierto. Si usted necesita ayuda, comuníquese con nosotros y seguramente ellas estarán listas a enseñarles a ustedes la mejor manera de tener una muy buena relación, una excelente relación, la mejor relación con Dios, el Padre de todos nosotros y por supuesto de nuestro Salvador Jesucristo. A todos ustedes muchísimas bendiciones y hasta un próximo programa.